Bien, buenas tardes. 3 de la tarde más un minuto del día de hoy, lunes 15 de abril del año 2024. Momento en que inicia la audiencia de la atención a la solicitud de reexamen media impuesta en la causa penal número 3-2017, cuaderno 135. Se va a atender en la solicitud de reexamen planteada por Jorge Danús Ordóñez y Ana Sofía Reina Palacios. Dirige la audiencia el señor juez Leodán Cristóbal Ayala, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. A continuación, datos de representante del Ministerio Público. ¿Está presente? Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público, le saluda Angie Maciel Alagón Chilingue, con casilla electrónica 101565, domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, sexto piso, así como los demás datos consignados ya en el expediente. Defensa de los interesados, buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes también a la señorita representante del Ministerio Público. Por la defensa técnica de Jorge Danús Ordóñez y Ana Sofía Reina Palacios, José Arrieta Caro, con registro CAL 63683, casilla electrónica 48181, domicilio procesal en la casilla 310 del Colegio de Abogados de Lima, sede Lampa, y demás datos ya consignados en auto, señor juez. Muy bien. Vamos a verificar si hay lugar para el debate. Señor abogado, ¿se mantiene en su posición de solicitar examen o se desiste? Me mantengo, señor juez. Señorita fiscal, ¿conoce el contenido de la solicitud? Correcto, señor juez, sí lo conozco. ¿Se allana o se opone? Nos oponemos, señor juez. Bien, entonces, como habrá debate. Para el efecto, señor abogado, yo creo que 5 minutos, porque se trata de una medida concedida, luego precisada la medida a través de otra resolución y ahora se vienen reclamos por un hecho al parecer también concreto. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, son razones muy concretas las que nos llevan a interponer este pedido de reexamen. Como sabemos, el reexamen, de acuerdo al artículo 204.2 del Código Procesal Penal, procede siempre y cuando surjan nuevas circunstancias que puedan llevar a modificar el sentido de la resolución inicial. Esa resolución inicial, en este caso, señor juez, vendría a ser la del 3 de septiembre del 2018, emitida en el incidente 8 de este proceso, por la cual el juez del entonces segundo juzgado de investigación preparatoria autorizó la revisión de los equipos electrónicos de mi defendido, y luego esta misma decisión ha sido objeto de una suerte de resolución que autorizaba la ejecución de la misma, cuando ya mis representados habían pasado de ser investigados a más bien terceros afectados. Los dos documentos, señor juez, por los cuales consideramos que esta resolución podría ser modificada en virtud del pedido de reexamen que es materia de este incidente, son los siguientes. En primer lugar, no se ha tomado en consideración en la resolución, en ninguna de las dos que he mencionado, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de septiembre del 2020, que obra en el anexo 4 de nuestro pedido de reexamen, ¿no? Esta sentencia es importante porque dota de la autoridad de cosa juzgada a una sentencia anterior, que es la sentencia de la segunda sala civil recaída en el expediente 30691-2014, ¿no?, que es del 5 de junio del 2019, obra en el anexo 3 de nuestro escrito, ¿no? Y la importancia de esto, señor juez, es que esta sentencia de sala, que quedó firme a raíz del pronunciamiento del TC, ¿no?, establece en su fundamentación una serie de consideraciones que son diametralmente opuestas a las que subsisten todavía en la imputación fiscal, ¿no? Y por ende, esta resolución del Tribunal Constitucional, que dota de firmeza la resolución de sala, impide que se alcance el estándar de intervención indiciaria necesario para autorizar continuar con la revisión de los equipos electrónicos de mis defendidos, ¿no? Y voy a explicar por qué, ¿no? Concretamente, señor juez, de esta sentencia de sala que obra en el anexo 3 de nuestro escrito, ¿no?, hay tres considerandos que son sumamente importantes: el octavo, el noveno y también el séptimo. ¿Por qué?
Porque en estos tres considerandos se explica cómo es que el consorcio rival de las empresas Odebrecht y Enagas, que era el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, fue debidamente descalificado en el concurso para la adjudicación de la concesión del gasoducto surperuano, ¿no? Siendo pues contrario a la lógica de esta afirmación pretender que la descalificación de dicho consorcio fue el producto de un acuerdo colusorio, ¿no? O se llevó a cabo pues a través de cierta manipulación del concurso, ¿no? Lo que dice claramente la sala es que esa descalificación se produjo porque el consorcio descalificado infringió el principio de veracidad, ¿no? En el considerando séptimo de esa misma resolución, que no fue tomada en consideración al momento de resolver en primera instancia esta cuestión acerca de la revisión de los equipos electrónicos de mis defendidos, se explica también que el consorcio descalificado no podía volver a presentar el sobre número 2 en el marco de este concurso, donde afirmaba que todos los hechos e informaciones indicadas en el sobre número 1 seguían siendo las mismas, porque en realidad el propio consorcio ese mismo día había presentado un documento ante Proinversión indicando que los porcentajes de participación de sus integrantes, a diferencia de lo que se indicaba en el sobre número 1, habían sido modificados. Entonces, ¿cómo en el sobre número 2 se va a decir que el sobre número 1 sigue vigente, cuando en realidad momentos antes se había presentado una comunicación diciendo todo lo contrario? ¿Ok? Y finalmente, en el considerando noveno de esta resolución de sala se indica también que Proinversión no podía otorgar ningún plazo para subsanar esta contradicción entre las comunicaciones presentadas por el consorcio descalificado en ese caso, porque el plazo para cambiar los porcentajes de participación en ese concurso había vencido casi una semana antes de que el consorcio descalificado comunicase la situación a Proinversión, de modo que el consorcio fue justamente y de manera acorde con las bases, fue descalificado de esta forma. Por ende, las imputaciones de la Fiscalía, en las que se basa la intervención indiciaria que sirvió para dictar la medida en primer lugar, quedan pues muy debilitadas, ¿no? Porque son imputaciones que aluden a que se habría manipulado este concurso por parte de los imputados que todavía subsisten en él, o que todavía están procesados en él, para favorecer al consorcio integrado por Odebrecht y Enagas. Y en segundo lugar, señor juez, para terminar, otro documento o otros documentos muy importantes que tampoco se han tomado en consideración al momento de resolver en primera instancia este incidente, son las disposiciones fiscales 7.6 y 3.2020 que obran en los anexos 6 y 7 de nuestro pedido. Son disposiciones fiscales por las cuales el propio Ministerio Público archivó la investigación contra el señor Uldarico Ocio, que es un abogado del estudio Chocopar, que en su momento estuvo investigado en esta causa, porque se sospechaba que supuestamente como él había estado prestando servicios para Enagas en una fecha cercana a la emisión del informe que suscribieron mis defendidos, había la sospecha de que a través de esta persona se había manipulado el contenido del informe que emitieron estos, ¿no? Y de hecho en la resolución expedida por su despacho, señor juez, autorizando la revisión de estos equipos, nuevamente en agosto del año pasado, se hace referencia al señor Ocio, indicando que efectivamente pues, su presencia o la imputación contra él es sólida. Pero en realidad esto no es así porque la propia Fiscalía archivó la causa contra el señor Ocio, ¿no? En febrero del 2020, y esta decisión fue luego confirmada en septiembre del 2020, efectivamente, y en primera instancia en febrero del 2020. Entonces, señor juez, al no subsistir ni siquiera sospecha inicial, ¿no?, para mantener la investigación contra el señor Ocio, es pues que fundar el presupuesto de intervención indiciaria en la participación presunta de esta persona contra quien ya se archivó la investigación no es de recibo, no es una argumentación sólida, y por eso creemos que el presupuesto de intervención indiciaria no concurre en el caso concreto, razón por la cual el examen debe declararse fundado teniendo en consideración estos nuevos documentos. Eso es todo, señor juez, gracias. Bien, doctor. Preguntas aclaratorias. Sus patrocinados ya no forman parte del proceso, ¿verdad? No, ya no, señor juez, efectivamente. Son terceros afectados. Ya. Pero usted hace alusión a el reexamen, también lo hace en nombre de terceros, ¿no? Perdón, de los otros imputados, ¿verdad? No, lo hago en nombre de mis defendidos, que son los terceros, solamente los terceros afectados, pero el presupuesto que estamos atacando de la resolución es el de intervención indiciaria, porque al momento de fundamentar, sobre todo esta segunda resolución, que es de agosto del 2023, en el incidente 119, la Fiscalía intenta argumentar que seguir revisando los equipos electrónicos de mis defendidos es necesario, porque sigue habiendo una cierta verosimilitud de la imputación respecto del resto de procesados. Eso es lo que intentamos rebatir. Esa parte ya lo dijo. También dijo usted la segunda resolución que habilita el examen, estando fuera sus patrocinados, fuera del proceso, es de agosto de 2023, ¿no? Es correcto, señor juez, en el incidente 119.
Ya, y los elementos de convicción Los elementos, que justifican el reexamen son posteriores o anteriores. no, son anteriores a esta segunda resolución, señor juez, pero son posteriores a la primera, ¿no? Por eso decía al principio de mi intervención que la segunda resolución que usted pidió era una suerte de prolongación de la ejecución de la primera resolución. Así lo planteó el Ministerio Público. Bien, doctor. Los elementos de comisión son la sentencia de la segunda sala civil, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional, señor juez, que está en el anexo 4 del escrito, es del septiembre de 2020, y también esta sentencia le da autoridad de cosa juzgada a la sentencia de la segunda sala, que está en el anexo 3, que es de junio del 2019, señor juez. Ya ver. Anexo 4, sentencia del tribunal. ¿Qué fundamento dijo? Cuando hablé de fundamentos, me refería a la sentencia de la sala de la segunda sala civil de la Corte Superior de Lima, señor juez, porque en la del TC lo que hace es, digamos, rechazar el recurso de agravio del consorcio descalificado. Entonces, digamos, en esa sentencia, el valor que tiene simplemente es darle cosa juzgada a la Bien. sentencia de sala. Bien. Además de la sentencia de la sala civil, hizo alusión a la disposición 76, al parecer, 78. Sí, señor juez. Bien. La Bien. 7.6 y la 3.2020. Doctor, ¿y no se ha examinado, no se han realizado diligencias luego de la segunda resolución de autorización? Sí se realizaron algunas, señor juez. De hecho, tuvimos ocasión de participar en algunas, habrán sido 3, probablemente, quizás un poco más, pero todavía no se culmina, ¿no? Los dispositivos electrónicos de mis defendidos que están pendientes de ser revisados son, en el caso de Ana Sofía Reina, una computadora entera, cuyo disco duro todavía no ha sido revisado, y un celular, ¿no? Que están todavía en trámite. Bien, vamos a Y ir a la secretaria fiscal. ¿cómo no? Doctor, a ver, 7 minutos, adelante. Bien, señor juez. En principio, nosotros queremos empezar señalando lo que regula el artículo 204, inciso 2. ¿Por qué? Porque a nosotros como Ministerio Público nos llama la atención que la defensa, después de casi 4 años de producida la aparente nueva circunstancia, lo ponga a conocimiento del juzgado. En principio, la sentencia de vista que hace mención de la Sala Civil de la Corte Superior de Lima tiene fecha 5 de junio del 2019 y la sentencia del TC es del 14 de septiembre del 2020. Es cierto el contenido de esa resolución de la sala superior, sin embargo, el TC al momento de evaluar vía agravio constitucional no ha hecho un análisis de fondo. Entonces, nosotros consideramos que la situación, en todo caso, de si el hecho ilícito en los cuales vienen siendo investigados diversos funcionarios públicos, en el marco de irregularidades que acontecieron en la concesión del proyecto gasoducto sur peruano, aún han sido dilucidadas, ¿no? Entonces, para ello, consideramos que se debe continuar con la visualización de la información extraída de los dispositivos electrónicos, en este caso de los afectados. ¿Y por qué? No olvidemos, señor magistrado, que cuáles fueron los fines por los cuales se dictó la medida, ¿no? Los fines fueron para recabar actos que nos puedan ayudar a esclarecer los hechos, y esta medida, esta visualización, no solamente se ha realizado respecto de estos afectados, sino también respecto de otros imputados o personas que tengan vinculación, pues, con estos hechos que se están investigando. Entonces, consideramos que en todo caso, detener esta visualización, pues perjudicaría los fines, ¿no?, de esta medida. Adicionalmente a ello, hago cuestionamiento también, señor magistrado, incidiendo en el aspecto formal de después de cuánto tiempo la defensa pretende revocar o en todo caso instruir algún mecanismo para que la decisión de primera instancia sea revocada. ¿Por qué? Porque yo creo que, señor juez, en todo caso, si traemos a colación lo establecido en el Acuerdo Plenario 5-2010, Fundamento 15, nos señala que sí es posible el reexamen cuando hay nuevos actos de investigación o algún elemento de convicción que modifique la situación que inicialmente generó la incautación. Y bueno, este fundamento señala que luego de ese acto, entonces nosotros consideramos que habiendo transcurrido tantos años no da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Plenario 5-2010.
Adicionalmente a ello, señor magistrado, quiero recalcar que la resolución número 16 del 3 de septiembre del 2019, que es el auto que resuelve el requerimiento fiscal de intervención en el derecho a la intimidad, no fue cuestionado, no fue materia de impugnación por parte de la defensa en su oportunidad. Esto es, la defensa pues dejó consentir el contenido de esta decisión. Entonces, consideramos que lo que pretende ahora la defensa es intentar nuevamente mediante otro mecanismo, revertir esta decisión. No obstante, señor magistrado, consideramos que es fundamental continuar, ¿no?, recalcando, como le manifestaba, pues la finalidad de la medida, y además que el pronunciamiento que ha hecho la Sala Superior únicamente se centra en el tema de la descalificación del consorcio. Sin embargo, esto de ninguna manera, o sea, la sala ha hecho una evaluación aislada, concreta respecto de ese hecho, pero no ha evaluado las otras irregularidades que nosotros lo estamos investigando como Ministerio Público. Entonces, eso, señor magistrado, será evaluado en su oportunidad, ¿no?, en las etapas correspondientes. Creemos nosotros mediante una evaluación global, conjunta, no solamente de pruebas, sino también de hechos, ¿no? Porque hechos aislados, pues, no nos van a llevar a, en todo caso, a reafirmar nuestra tesis, sino que es una serie de irregularidades que deben ser vistos, en todo caso, desde esa perspectiva. Bien, señor magistrado, creo que dentro del Ministerio Público eso sería, y recalcar que también luego de la posterior emisión de las nuevas circunstancias que señala la defensa, hemos seguido nosotros realizando las diligencias de visualización, y bueno, no hemos recibido alguna oposición o algún fundamento por parte de la defensa al respecto, ¿no? Además, también agregar un dato, que dicha información a la que hace mención a la defensa, tanto de la sentencia de vista como la del TC, ya forman parte también de la carpeta fiscal y es de conocimiento de las partes desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, señor magistrado, por todas estas razones, este Ministerio Público solicita que se declare infundado el pedido de reexamen planteado por la defensa de los afectados, Danos Ordóñez y Reina Palacios. Bien, doctora. Una sola pregunta aclaratoria. En términos de porcentaje, ¿cuánto falta para concluir con esa diligencia, doctor? Nosotros en términos creo que un 30%, porque acá tengo, en todo caso, si me permite brindarle los datos respecto al afectado, Danos Ordóñez. De él está pendiente, según la disposición 136 del 11 de marzo del 2024, visualizar una parte de la muestra 5, la muestra 6 y la muestra 9. La muestra 5 es una MacBook, la muestra 6 es 5 discos duros y la muestra 9 constituye una cámara fotográfica, ¿no? Y respecto de la afectada Reina Palacios, pues es aún menor, porque solamente están pendientes de visualizar las muestras, a ver, permítame por favor el dato, las muestras 1 y 2, que están programadas para su continuación los días 21, 22, 23 y 24 de mayo, ¿no? Estando que todas las demás muestras ya han sido concluidas, ¿no? Bien, doctora. Muy bien, entonces, señor abogado de los interesados, en el fondo lo que pretende sus patrocinados es someter a reexamen la decisión primigenia, ¿verdad? Sí, señor juez, la primigenia, y por añadidura tendría que ser también la decisión emitida por su despacho que permitió seguirla ejecutando cuando mis defendidos pasaron de investigados a terceros afectados. Bien, doctor. No impugnaron la segunda, ¿verdad? Sí impugnamos, señor juez, está en apelación, todavía no se resuelve, está en apelación. Ah, sí impugnaron. Sí, señor juez, impugnamos, pero justamente el recurso de apelación versa sobre lo que se discutió en esa resolución, no tiene que ver con esos elementos de convicción que hemos mencionado, porque es otra lógica, ¿no? El recurso de apelación. Sí, doctor, lo tengo presente. Muy bien, señores. Señor juez, si me permite, quisiera responder a algunas cuestiones puntuales de la colega del Ministerio Público. 2 minutos solamente le pido. Adelante, doctor. Muchas gracias. Solamente para puntualizar, señor juez, bueno, lo primero ya usted me lo preguntó, sí fue apelada la resolución emitida por su despacho que permitió seguir revisando estos dispositivos en el año 2023, razón por la cual no es cierto que no haya habido oposición. Hubo una oposición que se ha materializado en este recurso pendiente de resolver ante el colegiado de apelaciones.
Con relación a que las irregularidades que son materia de investigación de la Fiscalía serían otras adicionales a las que tienen que ver con la descalificación del consorcio de gasoducto Peruano del Sur, nosotros no negamos eso, ¿no? Pero nuestra argumentación está dirigida a las irregularidades que están mencionadas en la resolución que es materia de reexamen. Y esa resolución es la de septiembre del 2018, solamente alude a las imputaciones vinculadas con la supuesta descalificación indebida de este consorcio gasoducto Peruano del Sur, que es una tesis que ya ha quedado rebatida por la Sala Civil, ¿no? Con respecto a el tiempo que ha transcurrido, la defensa de la Fiscalía hace referencia a por qué hemos presentado estas decisiones recién ahora y no se hizo hace 4 años, ¿no? Hace 4 años mis defendidos tenían la carga de ser investigados. Nosotros consideramos que la mejor forma de defenderlos en ese entonces era permitir que se revisara toda la información, ¿no? Para que se pudiera esclarecer su falta de responsabilidad, como finalmente sucedió. Han transcurrido casi 4 años, señor juez, y todavía no pueden disfrutar de sus bienes porque siguen estando en constante revisión del Ministerio Público. Por un tema de proporcionalidad, nos parece que ya fue suficiente. Y desde el punto de vista formal, si bien son documentos que están fechados efectivamente con cierta antigüedad, siguen siendo posteriores a la resolución que autorizó la revisión de equipos electrónicos y en esa medida es justo y es válido invocarlos en el marco de un pedido de reexamen como este. Eso es todo, señor juez. Gracias. Bien, abogado. Doctora, ¿desea agregar algo para concluir? Sí, sí, doctor. Quería hacerle también la precisión de que cuando señalé que no había sido impugnada la resolución, me referí al auto del 16, la resolución 16 del 3 de septiembre del 2019, ¿no? Que es la autorización para la intervención en el derecho a la intimidad. Y agregando también, aprovechando la oportunidad, tampoco la defensa cuestionó, impugnó en su momento la resolución que ordenó el allanamiento, ¿no? Entonces, no nos estamos refiriendo a la resolución emitida por usted, por su judicatura en agosto del año pasado, sino a estas anteriores, ¿no? Que, bueno, una de ellas sí es materia también de reexamen. Finalmente, recalcar, como le decía magistrado, pues todos los argumentos anteriores y también reiterando nuestra solicitud de que se declare infundado pues el pedido solicitado por la defensa. Muy bien. Bien, señores, ha concluido la audiencia en su primera fase, quedando únicamente para emitir la decisión de fondo, el mismo que vamos a diferir. Es un estudio correlacionado con los recaudos y los fundamentos de la resolución primigenia y la resolución complementaria. Bien, señores, entonces la decisión ha de notificarse por sus respectivas casillas electrónicas. 3 de la tarde más 24 minutos, momento en que concluye la audiencia. Buenas tardes con ustedes, pueden desvincularse. Buenas tardes, señor juez. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes.